El siguiente tema que vamos a abordar es control lineal. En este caso, recordemos que el sistema de control se encarga de aplicar las fuerzas o pares a las articulaciones para que en este caso el efector final del robot realice un movimiento de forma precisa y repetida. En este caso se tienen como entrada las trayectorias obtenidas por el bloque de la generación de trayectorias que se vio anteriormente, los cuales son comparados con las señales de la retroalimentación para lograr que el sistema robótico, lo que se refiere a su efecto final, realice un movimiento o una trayectoria deseada. Un sistema de control lineal, es decir, un modelo dinámico con ecuaciones diferenciales ordinarias lineales con coeficientes constantes, se utiliza solamente si el robot se mueve lentamente. Estos sistemas lineales se consideran métodos aproximados o aproximativos, ya que en la realidad las ecuaciones dinámicas de movimiento normalmente son no lineales. De tal manera que la teoría de control lineal sirve para, o como base, para la elaboración de implementación de sistemas de control no lineales un poco más complejos. Las dinámicas de las articulaciones se desacoplan y cada articulación del robot se controla de forma independiente, es decir, un sistema de simple input, simple output. Y el control se diseña para que ese tipo de modelo, normalmente llamado control de variable articular independiente, y de esta manera un robot con N articulaciones se tiene que diseñar con N sistemas de control de entradas y salidas independientes, de entradas simples y salidas simples independientes, que a su vez pueden modelarse como N ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Bien, a manera de ejemplo, se tiene un sistema mecánico rotacional que puede ser considerado como un sistema robótico de un escalón, donde tiene en este caso un motor eléctrico acoplado a un eje con una masa inercial, y adicionalmente se toma en cuenta que el modelo, se incluye en el modelo la fuerza de fricción a través de este amortiguador torsional con un factor de amortiguamiento beta sub t. Por lo que se desea que en el eje se mueva una posición, velocidad o aceleración a partir de la entrada que funge como señal de control proveniente de un motor eléctrico. En este caso, se tiene lo que es un sistema, sería un sistema de lazo cerrado, en el cual se tiene el bloque del controlador y el bloque del sistema. En algunas ocasiones el controlador, el sistema se puede ampliar un poquito, o expandir un poco, tomando en cuenta el bloque de la función de transferencia del actuador. En este caso se va a resumir el sistema de control solamente tomando en cuenta lo que es el controlador y el sistema o la planta del sistema de lazo cerrado, donde en este caso tenemos igual nuestra entrada que se compara con nuestra señal de retroalimentación, obteniendo un error que sirve como entrada al controlador, y este controlador nos da una salida o una variable manipulada que genera el movimiento del sistema o la planta para obtener una posición deseada, en este caso, para este ejemplo en particular. Entonces, el modelo dinámico para el sistema mostrado anteriormente tiene esta ecuación o este modelo dinámico, donde tiene lo que corresponde a la I al momento de inercia del cuerpo por la aceleración, más el factor de amortiguamiento por la velocidad. Esto es el modelo básicamente de la fuerza generada por el amortiguador torsional, y T viene siendo lo que es la entrada del sistema. El siguiente paso que se va a realizar es aplicar la transformada de Laplace. Obviamente en este caso es una ecuación diferencial ordinaria, lineal, y si ustedes observan, pues dado que no hay un efecto de fuerza de gravedad en el sistema, no hay una posición, o en este caso una energía potencial, por lo tanto no hay una posición. Entonces el siguiente paso es realizar lo que es la transformada de Laplace, o aplicar la transformada de Laplace a la ecuación diferencial para encontrar
lo que es su función de transferencia. En este caso se están considerando las condiciones iniciales en cero, es importante, donde a realizar las operaciones correspondientes se obtiene lo que es la función de transferencia del sistema propuesto, en donde al obtener la función de transferencia, se recuerden ustedes que se tiene que es la relación de la salida respecto a la entrada, o el cociente de la salida respecto a la entrada, y nos da lo que es el comportamiento o el modelo del sistema. Entonces se tiene en este caso la salida, que es la posición, y la entrada, que viene siendo lo que es el torque que viene del motor. Entonces finalmente se obtiene lo que es la función de transferencia correspondiente en este caso a la planta del sistema. Entonces, retomando, la representación de diagrama bloques del sistema de control, lo que se busca es reducir el diagrama a una sola función de transferencia global o total que involucre los elementos de cada bloque. Entonces la función de transferencia del controlador vendría a ser, del sistema de control, vendría el lazo cerrado, viene definida por esta ecuación, donde finalmente su representación reducida, en este caso obviamente GP, viene siendo representado por esta ecuación, la que es el modelo de la planta, y la ganancia del controlador o la función de transferencia del controlador es una KP simplemente. De tal manera que la función de transferencia en su representación reducida quedaría de esta forma, que al final de cuentas lo que se está buscando, obtener una reducción en el diagrama bloques original en una representación de diagrama bloques que enlazo abierto, pero donde en esta GDT o esta G sub T, se tienen todos los elementos o todos los componentes del comportamiento de un sistema de control de lazo cerrado. Y bien, retomando, la ecuación diferencial, la función de transferencia total se propone como función de transferencia del controlador, en este caso, como se mencionó anteriormente, la KP y la función de transferencia de la planta, de tal manera que sustituyendo los valores correspondientes en la ecuación de la función de transferencia, se obtiene esta ecuación, y desarrollando se obtiene finalmente la ecuación de transferencia total, ya de los valores correspondientes a cada uno de los componentes de los bloques del sistema. Y bien, por lo tanto, la función de transferencia final del sistema de control se representa de esta forma, como la KP sobre este polinomio que normalmente se conoce como polinomio característico. Entonces, comparando esta ecuación, esta función de transferencia que se obtuvo del sistema de lazo cerrado, se puede observar que tiene, inicialmente se tiene que hacer, para que el coeficiente del primer término del polinomio del denominador sea 1, normalmente se despeja cualquier coeficiente que tenga, de tal manera que este quede solo, y se obtiene esta función de transferencia reducida o simplificada, por así decirlo, de tal manera que entonces ahora sí, comparando esta ecuación con esta función de transferencia correspondiente a un sistema de segundo orden, se puede comparar precisamente con la forma general o la ecuación general de un sistema de lazo cerrado de un sistema de segundo orden, donde ustedes pueden, si se hace una relación con respecto a cada uno de los términos, específicamente en lo que se refiere al denominador, se puede observar una relación entre ambas ecuaciones, por lo que se puede utilizar esta ecuación con factor de amortiguamiento. En este caso se podría definir de tal manera que donde la omega sub n corresponde a lo que es la frecuencia natural del sistema, y z corresponde al factor de amortiguamiento en la respuesta del sistema, la cual se define a través de estas ecuaciones. Y bueno,
En este caso, se va a tomar, dado en cuenta la comparativa entre estas dos ecuaciones, se puede utilizar directamente esta ecuación para representar la función de transferencia del sistema, donde correspondería a esta función de transferencia. Y en este caso se va a aplicar un escalón unitario como entrada, es decir, si ustedes observan, tenemos la entrada y la salida, vamos a tener una posición, un escalón unitario, que este puede ser cualquier tipo de valor de la posición, donde para los parámetros de esta ecuación de segundo orden se va a utilizar para la frecuencia natural el valor de 1 y se va a hacer una simulación para estos valores de z, por lo que se va a utilizar un pequeño programa para evaluar el comportamiento del sistema para cada uno de estos valores, de factor de amortiguamiento. Por lo tanto, realizando la simulación correspondiente, el comportamiento, como se puede observar en la ecuación, el comportamiento del sistema está en función de este factor de amortiguamiento z. Por lo que al hacer el programa correspondiente y se observa el comportamiento del sistema de tal manera que la respuesta para un valor de z igual a 1 se le conoce como respuesta críticamente amortiguada, correspondiente a esta línea de la gráfica o de la simulación obtenida realizada, donde se puede observar que la respuesta alcanza el valor de entrada con una respuesta suave. Esto es que al obtener este valor de factor de amortiguamiento, la respuesta es suave y alcanza tranquilamente el valor de la entrada. Para el caso de cuando el valor del factor de amortiguamiento z es mayor que 1, se le conoce como respuesta sobreamortiguada. ¿Por qué sobreamortiguada? Porque si ustedes observan en la gráfica se observa que la respuesta igualmente alcanza el estado estable y alcanza el valor de referencia, pero entre más aumento el valor de esta z, mi sistema se amortigua más, lo que significa que está sobreamortiguado y por lo tanto tarda más tiempo en alcanzar el valor estable. Por eso es su nombre de sobreamortiguado. Para el caso de cuando el valor de z está entre 0 y 1, se le conoce como respuesta subamortiguada. Quiere decir que no está totalmente amortiguada, de tal manera que para varios valores de z que se propusieron anteriormente, el sistema presenta un pequeño sobretiro. Y una vez a un tiempo determinado, alcanza el estado estable, alcanzando la entrada o referencia, pero entre más pequeño sea el valor, o entre más se acerque a cero el valor de z, como se observa aquí, menos sobretiros tiene, de tal manera que hace un poco más suave la respuesta del sistema. La ventaja de esto, ¿cuál es? Que si ustedes observan a lo que se refiere a los demás sistemas, tanto al críticamente amortiguado como al sobreamortiguado, la respuesta la alcanzaría tal vez un poquito antes, pero no necesariamente quiere decir que sea funcional para cualquier tipo de sistema. Depende del tipo de sistema, de tal manera que se puede decidir qué tipo de sistema o qué tipo de respuesta se desea obtener para un sistema de control. Finalmente, se tiene lo que es la respuesta de oscilación libre o no amortiguada, en este caso porque el factor de amortiguamiento es 0, el cual corresponde a esta gráfica, en la cual, si ustedes observan, la respuesta es totalmente no amortiguada, por lo que su respuesta se le conoce como oscilatorio libre, en algunos casos puede ser que no es estable, pero no necesariamente. En algunos casos se podría considerar, dependiendo de la aplicación, la estabilidad para este tipo de respuesta. Bien, después tenemos lo que son las raíces del polinomio. En este caso aquí hay un error, está yendo aquí, y vamos a omitirla. En este caso, para las raíces de los polinomios, polinomio característico, en este caso correspondiente al denominador, quitando vamos a eliminar está ahí.
Para este caso, lo que se tiene es que sus raíces nos van a definir el comportamiento de la respuesta del sistema para cada uno de los valores del factor de amortiguamiento, como se mostró anteriormente en el ejemplo. En este caso, sus raíces, a través de la fórmula general se obtienen las raíces correspondientes a estos valores, y dependiendo para cada factor de amortiguamiento, se tienen 4 casos. El primer caso consiste en la respuesta libre oscilatoria. Quiere decir que los polos caerían sobre el eje complejo de tal manera que no tienen parte real, como se observa aquí, por lo que se consideraría un sistema críticamente estable. El siguiente caso sería la respuesta sobreamortiguada, cuando sí tiene un valor mayor que 1. En este caso se obtienen las raíces reales pero distintas. En este caso tenemos parte real, parte imaginaria, tenemos la parte real, y en este caso se supone que el sistema sería estable, dado que sus raíces son reales y son diferentes. Para el siguiente caso tenemos la respuesta subamortiguada, donde el valor de la z o del factor de amortiguamiento está entre un rango de 0 y 1, por lo tanto sus raíces son complejas conjugadas, donde el sistema son estables, el sistema también es estable. Y finalmente, para lo que es la respuesta críticamente amortiguada, las raíces son reales repetidas. Esto es, al realizar las operaciones correspondientes, las reducciones correspondientes para la ecuación o para las raíces obtenidas aplicando la fórmula general, se tiene que en este caso, por ejemplo, los polos caerían en menos omega n, es decir, son iguales y son reales. Por lo tanto, en el plano S se dice que tanto el polo 1 como el polo 2 tienen la misma posición, pero en este caso el sistema, dado que los polos son reales y son iguales, tienen una respuesta, el sistema es estable. Entonces, para en este caso, generaría una salida o una respuesta críticamente amortiguada, como se muestra aquí. Bien. Tenemos ahora lo que son las técnicas de control. En los sistemas de control de un robot se pueden emplear varias técnicas, pero no todas son funcionales. En este caso, por ejemplo, tenemos el control de encendido apagado, de control todo o nada o on-off, donde la señal de control se activa y desactiva cuando el error es mayor o menor a un nivel de referencia definido previamente. Normalmente en un sistema de robótica, en un sistema robótico, esta señal o este tipo de control no es utilizado. El control proporcional se refiere aquí a una constante multiplicada como ganancia es proporcional al error, es decir, entre el movimiento deseado y el real. Posteriormente tenemos lo que es el control derivativo, donde la señal de control es proporcional ahora, pero al cambio del error existente, es decir, a su derivada. Este tipo de controlador o este tipo de control normalmente no se usa solo. Posteriormente tenemos lo que es el control integral. El control integral nos dice que la señal de control es proporcional a la integral del error respecto al tiempo. Y finalmente se tiene una combinación de estos, es decir, se puede tener un control combinatorio donde se pueda combinar el control proporcional con derivativo y el control proporcional con el integral, o una combinación de estos tres, el control proporcional, integral, derivativo, en donde se combinan esas técnicas de controles proporcionales, derivativos e integrales para obtener un mejor desempeño en la respuesta o el desempeño de la respuesta del sistema. Y bien, tenemos lo que son los tipos de controladores. Los controladores son elementos que se le agregan al sistema para mejorar las características de estos con el objetivo de satisfacer especificaciones de diseño tanto en el régimen transitorio como en el estado estable.
La primera forma para modificar estas características de respuesta son los ajustes de ganancia. En este caso, posteriormente lo vamos a ver en un ejemplo, lo que es de control proporcional. Y bien, tenemos lo que son el control, en este caso inicialmente, el control proporcional. El control, tomando en cuenta que el control normalmente no se ocupa para sistemas robóticos, vamos a partir primeramente con el control proporcional, el cual es cuando se le agrega una ganancia variable a la ley de control. En este caso, para un lazo abierto, se tiene este diagrama bloques en donde tenemos lo que es un diagrama de lazo abierto, un lazo directo entre la entrada y la salida, donde tenemos la parte del controlador, el bloque de controlador, que tiene como entrada la referencia y que como salida su variable manipulada, la cual va a manipular la planta o el sistema para obtener una salida del sistema, ¿no? Entonces, si ustedes observan, en este caso no hay retroalimentación, de tal manera que para este caso la función de transferencia del controlador está definida por una KP y la función de transferencia de la planta se define con esta ecuación, con esta función de transferencia. De tal manera que la función de transferencia final o total del sistema viene dando como el producto de la ganancia del controlador por la ganancia de la planta. Sustituyendo los valores correspondientes a los que se definieron anteriormente, se tiene esta función de transferencia de la relación de la salida con respecto de la entrada, donde esta sería su función de transferencia total, por lo que su representación en bloques quedaría de esta forma, donde en este bloque internamente contiene todos los elementos de cada uno de sus componentes, de los componentes del sistema, en lazo abierto. Y bueno, retomando la ecuación de la función de transferencia, vamos a hacer una pequeña simulación para comprobar la eficiencia del sistema del sistema de control en lazo abierto. En este caso, para un valor de una omega n de 3 y un factor de amortiguamiento de 0.3. Sustituyendo los valores, se obtendrían esta función de transferencia. Y en este caso, para propósitos de comprobación, como les comentaba, se va a realizar una simulación para dar diferentes valores de Kp. En este caso, vamos a tener un valor de Kp en un rango de entre mayor o igual a 0, y menor o igual que 5. De tal manera que al realizar la simulación se puede observar que en este caso el sistema o la respuesta del sistema no se ajusta a la referencia o a la entrada, de tal manera que en el lazo abierto con un control proporcional básicamente no tenemos control de la respuesta del sistema, en este caso para un escalón unitario como entrada, definido aquí, que apenas se ve, apenas se aprecia, y cada una de las respuestas para las diferentes KPs propuestas, se puede observar que en el lazo abierto el sistema no se ajusta al valor de referencia, lo que lo hace totalmente inestable. Por lo que se puede concluir que en este caso para un lazo abierto es muy difícil obtener una respuesta controlada del sistema, o de la respuesta de un sistema, en este caso para una entrada a escalón unitario. Por otro lado, aplicando el mismo control, pero ahora para un sistema en lazo cerrado, esto significa que ahora tenemos un brazo de retroalimentación donde tenemos un sistema de medición y esta retroalimentación se compara con la salida, con la entrada, con la señal de retroalimentada, obteniendo un error, cuyo error, ahora sí, el controlador va a estar en función del error de entrada, de tal manera que nos da una ventaja para poder nosotros, en función de este error, poder generar una variable que nos ajuste mejor lo que es la planta para obtener la salida deseada, en función de mi entrada, a través de la sobreretroalimentación. La sobreretroalimentación, como se puede observar, es un elemento, una herramienta bastante robusta, de tal manera que nos puede dar un mejor desempeño en la respuesta del sistema. En este caso,
para el sistema de diagrama de bloques que tenemos aquí, la ganancia del controlador va a ser igual a una KP. El error es la diferencia entre la señal de entrada menos la señal retroalimentada. La ganancia de la planta es la misma definida para el ejemplo anterior. Y la retroalimentación tiene un valor de 1, es una retroalimentación unitaria. Y bien, por lo tanto, la función de transferencia del sistema total está definida en esta ecuación, donde se define ahora la salida respecto a la entrada, obteniendo una función de transferencia total, en donde involucra ya no solo los elementos del lazo directo de control, sino también los elementos de retroalimentación, en donde se puede apreciar matemáticamente, se puede observar que el sistema mejora sustancialmente, en este caso en el desempeño de la respuesta. Entonces tenemos en cuenta que el lazo de control es 1, por lo tanto, en este caso el lazo de retroalimentación, el bloque del HDS es 1, por lo tanto mi ecuación de la función de transferencia queda de esta forma, y su representación en diagrama de bloques sería básicamente en lazo abierto esta representación, ¿no? Donde en este bloque igualmente contiene todos los elementos correspondientes al comportamiento del sistema de control. Y bien, sustituyendo en la función de transferencia tanto la ganancia del controlador como la función de transferencia de la planta, se tiene esta ecuación, desarrollando algebraicamente, realizando las operaciones algebraicas correspondientes, se tiene este resultado para finalmente, al desarrollarla, se obtiene la respuesta o la función de transferencia del sistema en lazo cerrado. Igualmente que en el caso anterior, para un sistema lazo abierto, ahora para lazo cerrado, lo que vamos a hacer es la simulación para comprobar el desempeño de la respuesta del sistema para un control P ahora en lazo cerrado. De tal manera que para esta función de transferencia obtenida anteriormente para la función de un sistema de control de lazo cerrado, se van a definir los valores de los parámetros de omega n igual a 3 igualmente y de z de punto 3. Obteniendo estos valores, pues igualmente para un rango de la KP entre 0 a 5. Obteniendo esta respuesta. Como ustedes pueden observar, en este caso, ahora sí, el sistema alcanza la respuesta deseada, la referencia deseada, aunque dependiendo del valor de la KP se obtiene más o menos sobretiros o una, como se le puede llamar, una oscilación previa en el transitorio antes de alcanzar lo que sería la respuesta o que el sistema o que la respuesta alcance la referencia deseada. Por lo tanto, en lazo cerrado, el sistema sí alcanza o se ajusta al valor de la referencia deseada, de tal manera que en lazo cerrado, con esto en comparación con el ejemplo en lazo abierto, se puede observar claramente que el sistema con un lazo cerrado es mucho más, el desempeño es mucho más sustancial. Es importante mencionar aquí que en este caso, que la KP, el controlador P, normalmente no se usa solo, precisamente porque tiene este comportamiento. Se utiliza acompañado tanto de ser un controlador P o de un controlador integral o un controlador derivativo o una combinación de los tres para poder suavizar la respuesta del sistema y tener un mejor desempeño, una estabilidad mayor en la respuesta del sistema en lazo cerrado. Además, como se muestra aquí hay un valor o un rango para diferentes valores de KP, por lo que si se puede apreciar, es necesario realizar una sintonización para esta ganancia o esta ganancia proporcional, de tal manera que podamos tener una mejor respuesta en lo que se refiere a la estabilidad del sistema, la estabilidad de la respuesta, dado que, como les comentaba, como normalmente no se usa solo, siempre va a tener unas pequeñas oscilaciones o sobretiros en el transitorio antes de alcanzar su estado estable.
Y bueno, tenemos lo que es ahora el control proporcional derivativo. El control proporcional derivativo es cuando la salida del controlador es proporcional a la derivada del error, ¿no? Perdón. En este caso, el control es de tipo proporcional derivativo cuando la salida del controlador es proporcional al error. Matemáticamente, se suma lo que vendría siendo las constantes, en este caso la ganancia proporcional multiplicada por el error, más la ganancia derivativa, esta K sub D, multiplicada por la derivada de ese error. Lo que matemáticamente esto definiría un controlador proporcional derivativo. De tal manera que aplicando la transformada de Laplace para obtener esta ecuación en función del dominio de la frecuencia, se tiene esta equivalencia aplicando la transformada de Laplace, como se mencionó, y la función de transferencia del controlador PD viene definida de esta forma, donde en este caso la salida del controlador es la variable que se va a manipular, que va como entrada al bloque de la planta, sobre su entrada del error, su entrada del bloque, que en este caso es el error. Por lo tanto, se tiene esta función de transferencia. Y bien, entonces, en el caso del controlador proporcional derivativo, como se mencionó anteriormente, tiene todos sus componentes, el lazo cerrado, su lazo de retroalimentación, su bloque de controlador y el bloque de planta. Pero en el controlador, específicamente en el bloque de controlador, tiene o tendría esta ecuación, de tal manera que la estructura interna de este controlador sería más o menos de esta forma, donde esta ecuación define matemáticamente el comportamiento del controlador, pero en bloques su representación estructural sería esta, donde la señal de error es la entrada del bloque, la cual se va multiplicada a la ganancia proporcional, lo que compensaría este controlador, este bloque, perdón, esta ganancia. Y en la otra rama el error se deriva y se multiplica por la ganancia derivativa, de tal manera que ambas señales al final se suman para poder generar una salida UDS, que esta señal, como se mencionó anteriormente, va como entrada a la planta para obtener la salida deseada y compararla con la entrada, esa salida UDS que va a la planta, generando una salida deseada, la cual se retroalimenta a través de un sistema de medición y se compara con la entrada para obtener la señal de error, cuya señal de error es la entrada de este controlador. Y bueno, algunas características del sistema del controlador proporcional derivativo en lazo cerrado, obviamente, son las siguientes. El amortiguamiento se incrementa, es decir, la respuesta es más suave. El máximo pico de sobretiro se reduce, es decir, es menos brusca la señal. Y el tiempo de elevación experimenta menos cambios. El error en estado estable presenta pequeños cambios. Y el tipo del sistema permanece igual. Esto con respecto al control proporcional derivativo. Por otro lado, se tiene el control proporcional integral derivativo, el cual es una combinación de los tres controles o tipos de controles o controladores que se utilizan en los sistemas de control. Matemáticamente, como se puede observar, es ahora el controlador, la salida es proporcional al error usando la cantidad proporcional, la derivada y la integral de este error. En este caso, como se puede observar matemáticamente, se tiene otro término que es la ganancia integral, donde va multiplicado por la integral del error de entrada. En el dominio de Laplace, obviamente, igualmente se tiene su representación en el dominio de la frecuencia y su función de transferencia del controlador en cuestión
es la siguiente, donde igualmente tiene la ganancia proporcional, su ganancia derivativa y su ganancia integral. Su representación de diagrama bloques, básicamente como se mencionó en el caso del controlador anterior, el sistema se mantiene igual, no cambia de forma, pero si el fondo, en este caso, por ejemplo, el controlador tiene este comportamiento en su función de transferencia, matemáticamente hablando, y gráficamente la estructura interna del bloque del controlador tiene esta forma, donde igualmente la señal de entrada es la señal del error, donde alimenta a la ganancia, o se multiplica la ganancia proporcional, se integra este error, se multiplica por la ganancia integral, y de igual manera el error pasa por el bloque de la derivada, o se deriva, y se multiplica por la ganancia derivativa. Estas tres ramas, o estos tres valores, se suman para obtener la salida correspondiente a la entrada de la planta, la cual nos va a servir para obtener la respuesta deseada en función de la entrada, a través del lazo de retroalimentación. Entonces, tenemos un ejemplo. Este ejemplo consiste en que en el sistema aquí mostrado abajo, la función de transferencia para una entrada con una función con escalón unitario, se tiene que realizar lo que es el análisis de la respuesta para esta función de transferencia con una entrada de escalón unitario. De tal manera que, como se observa, no hay un controlador, solamente se desea analizar la respuesta del sistema, donde finalmente lo que se está buscando es que tenemos una entrada de escalón unitario y lo que se busca es la respuesta en el tiempo del sistema. Finalmente lo que se va a hacer es validar los resultados obtenidos a través de una simulación para poder observar la respuesta del sistema. Es importante mencionar que en este caso se reitera, no se está usando un controlador, simplemente es una planta en la cual se va a analizar la respuesta directamente. Y bien, factorizando el denominador de la función de transferencia, se tiene esta ecuación, donde se observa inicialmente que las raíces son reales y negativas, por lo tanto de entrada el sistema o la planta que se está analizando es estable, y la ecuación de salida del sistema se representa de esta forma en el dominio de Laplace, donde la salida es igual a la ganancia de la planta o la función de transferencia de la planta por la entrada, que en este caso corresponde a un escalón unitario. Sustituyendo los valores correspondientes, se tiene la función de transferencia de la planta, que en este caso es la ecuación dada al inicio, o la ecuación desarrollada, factorizada, por el factor en el escalón unitario. De tal manera que, desarrollando la ecuación, se obtiene la ecuación de salida con su entrada correspondiente. Descomponiendo en fracciones parciales esta ecuación, se tienen los siguientes valores, los siguientes términos, para poder nosotros aplicar lo que sería la transformada inversa, donde los coeficientes que se buscan son estos, son los que se realizaron antes de se realizan las operaciones correspondientes, y se aplica la transformada inversa para, como les comentaba, obtener la respuesta del sistema en función del tiempo. De tal manera que aplicando dicha transformación inversa, se obtiene la respuesta del escalón unitario en el dominio del tiempo, la cual corresponde a esta ecuación, y esta ecuación nos indica el comportamiento del sistema para la función de transferencia de la planta propuesta para una entrada de escalón unitario. Entonces, retomando la ecuación, se realiza el análisis de la respuesta. En este caso, para un tiempo t igual a 0, se tiene que, sustituyendo los valores para t y realizando las reducciones correspondientes, se tiene que para un tiempo t igual a 0, mi respuesta va a ser 0. Por otro lado, para un tiempo en el infinito, analizando el sistema, se tiene que mi salida en el infinito va a ser igual a 1 medio.
Bien, entonces realizando el análisis correspondiente en el análisis numérico, ahora se va a proceder a lo que es la simulación del sistema, donde en este caso para un sistema, para un escalón unitario, se tiene gráficamente esta respuesta, donde si ustedes observan, esta es la señal de referencia o la entrada, y esta es la señal de salida, donde inicia en un tiempo t igual a 0 en 0, y en el infinito alcanza el valor de aproximadamente un valor de 0.5. Como se puede observar, dado que no tenemos un controlador, pues básicamente la salida, aunque muestra una respuesta relativamente suave, no tiene la capacidad de alcanzar el valor de la referencia. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que es necesario el uso de un controlador o una ley de control para poder incrementar el desempeño de mi sistema, haciendo un sistema más robusto. Y bueno, ahora, como siguiente ejemplo, vamos a diseñar un controlador proporcional derivativo para el mismo sistema del ejemplo anterior, pero ahora se va a aplicar, ahora sí, un controlador, de tal manera que tenga un comportamiento críticamente amortiguado. Esto es, que se requiere que el controlador mueva sus polos situados en -5. Como les comentaba, se espera que este controlador tenga un comportamiento críticamente amortiguado, dado que las raíces son reales y repetidas. Es importante mencionar que para los polos dominantes tengan un factor de amortiguamiento deseado, es necesario definir precisamente estos polos y obviamente que el sistema sea estable. Y bueno, una vez dicho esto, el primer paso que se debe hacer es precisamente realizar o verificar la estabilidad del sistema. Por lo que, teniendo la ecuación de la función de transferencia, se analizan los polos característicos en este caso del denominador del polinomio característico. En este caso se iguala con 0, y factorizando se obtienen finalmente lo que son los polos, donde el primer polo es un valor de -2 y el siguiente polo tiene un valor de -1, de tal manera que se puede observar que sus polos son reales negativos, o las raíces, y por lo tanto el sistema es estable. Entonces, lo que se requiere es precisamente diseñar un controlador, es decir, un controlador que cumpla con lo definido en la ecuación del bloque o la función de transferencia del controlador PD con la estructura correspondiente. ¿Sí? En este caso, que el bloque interno tenga un controlador proporcional que se multiplique la señal de error y se sume a el error de derivado multiplicado por su ganancia derivativa, para obtener finalmente la salida que va a manipular la planta. Entonces, por lo tanto, tomando en cuenta que el problema original indica, mejor dicho, se requiere obtener una reducción del sistema de lazo cerrado en una representación de diagramas a bloques de lazo abierto, pero que contenga la información del sistema de control de lazo cerrado. Esto es, se tiene lo que es la función de transferencia para un controlador, en este caso para un sistema de control del lazo cerrado, para un controlador PD, cuya función de transferencia es la siguiente, donde la función de transferencia del controlador es Kp más Kd por S, y la función de transferencia de la planta es la dada anteriormente en el ejemplo. La retroalimentación es unitaria y lo que se procede es realizar la sustitución para cada uno de los valores o cada una de las funciones de transferencia
dentro de la ecuación de la función de transferencia total del sistema. Entonces, sustituyendo los valores correspondientes, lo que se requiere, como se comentaba al inicio, es obtener un sistema de lazo abierto donde en el bloque central sea la función de transferencia total que contenga cada uno de los elementos de la función de transferencia del sistema. En este caso, que contenga toda esta ecuación correspondiente a los elementos del sistema de control de lazo cerrado para un control PD. Y de esta forma, al obtener la ecuación, finalmente se tiene la representación en bloques del sistema completo en lazo abierto para un sistema de un controlador PD en lazo cerrado. Y bien, la función de transferencia de los polos deseados, tomando en cuenta que el problema original indica que el controlador debe de mover el sistema a los polos deseados para un valor de menos 5, la función de transferencia de estos polos se muestra en esta ecuación, de tal manera que desarrollando el polinomio característico deseado en el denominador, se obtiene esta ecuación. En este caso sería un polinomio en donde el siguiente paso lo que se tiene que hacer es igualar los polinomios para obtener el valor de las ganancias del controlador, es decir, el polinomio característico deseado y el polinomio del sistema del controlador proporcional, que este sería el polinomio característico deseado y este es el polinomio del sistema del control proporcional. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues bien, lo que se tiene que hacer es igualar los coeficientes de cada uno de los polinomios para poder obtener el valor de las ganancias de cada uno de los controles, tanto para la ganancia proporcional como para la ganancia derivativa. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar estos coeficientes que son proporcionales a cada, o equivalentes al polinomio característico, a su como se le puede decir, al orden correspondiente del polinomio característico. Esto es, lo que se va a hacer es, tomando las igualdades anteriores propuestas, se tiene que, para poder obtener la ganancia proporcional, se toman los coeficientes, se despeja KD, obteniendo finalmente un valor propuesto para la ganancia derivativa, un valor de 7, y para la ganancia proporcional, igualmente, igualando los coeficientes, se tiene una KP de 23. Y bueno, finalmente se realiza la comprobación de estos valores obtenidos a través de una simulación, lo cual consiste en simular este sistema para una entrada escalón unitario, en donde, si ustedes observan, se ve claramente que al utilizar un controlador, la respuesta del sistema mejora sustancialmente. Esto es, que el sistema ya no se queda en un punto 5, sino que con la ayuda del controlador alcanza el sistema, o prácticamente alcanza la respuesta del sistema de la referencia, de tal manera que mejora sustancialmente la respuesta o el desempeño de la respuesta del sistema utilizando un controlador PD. Obviamente utilizando un controlador, dependiendo obviamente también del tipo de sistema, pero normalmente un controlador PID mejoraría mucho más el desempeño, pero no solamente eso, sino que obviamente para mejorar ese desempeño de la respuesta se deben de sintonizar las ganancias, tanto la KP como la KD, de tal manera que poder tener un mejor desempeño de la respuesta y en un momento dado alcanzar el valor de la referencia. Esta sintonización normalmente se hace de forma empírica o aplicando algún método, no sé, es el método de Ziegler-Nichols, que ocupa una sintonización a partir de un análisis de la respuesta en lazo abierto para un sistema en lazo cerrado, pero bueno, eso sería otro tema a discutir. Pero básicamente esta es lo que sería la respuesta o el análisis de la respuesta, o el diseño, mejor dicho, de un controlador PD para una función de transferencia de una planta determinada. Esto quiere decir que para cualquier tipo de sistema, aplicando este método, es posible desarrollar o diseñar un controlador
que pueda ser lo suficientemente robusto como para alcanzar y hacer que mi error sea cero, el cual es el propósito fundamental del control.